Stephen King, Cementerio de Animales. Capítulo 17. Una persona normal tarda 7 minutos en dormirse, pero, según la fisiología humana de Hand, la misma persona tarda entre 15 y 20 minutos en despertar. Al parecer, el sueño es un lago en el que cuesta más salir que entrar. El ser humano despierta por etapas, pasando del sueño profundo al sueño ligero, y a ese estado llamado duerme-vela, en el que la persona oye sonidos y hasta contesta preguntas que después no recuerda, salvo, si acaso, como un sueño. Luis oía el castañeteo de huesos, pero el sonido se hacía más metálico y agudo por momentos. Un golpe, un grito, más sonidos metálicos, algo que rodaba. Claro, convino su aletargado cerebro. Los huesos, rodando. Luis oyó la voz de su hija. Toma, Gage, toma. Siguió un gorgorito de alegría de Gage y entonces Luis abrió los ojos y vio el techo de su habitación. Se quedó muy quieto, dejándose inundar por la realidad, la estupenda realidad, la bendita realidad. Todo un sueño, espantoso y vívido, pero sueño, solo un fósil del subconsciente. Volvió a oír el sonido metálico. Era un cochecito de juguete de Gage que corría por el pasillo de arriba. Toma, Gage. Toma, toma. Gritó Gage. Toma, toma, toma. Pum, pum, pum. Los pies descalzos de Gage batían la alfombra. Los niños reían por lo bajo. Luis miró a su derecha. Rachel ya se había levantado. La cama estaba abierta. El sol brillaba ya muy alto. Luis miró el reloj y vio que eran casi las 8. Rachel le había dejado dormir, probablemente a propósito. Normalmente ello le hubiera irritado, pero no esta mañana. Respiró profundamente, satisfecho por el momento con estar allí, con aquel sol que entraba por la ventana, palpando la inconfundible textura del mundo real. Motas de polvo bailaban en aquel rayo de sol. Él. Gritó Rachel desde abajo. Ya es hora de que bajes, recojas tu bocadillo y salgas a esperar el autobús. Voy, mamá. Las pisadas de la niña más fuertes. Toma tu coche, Gage. Me tengo que ir a la escuela. Gage se puso a chillar indignado. Sus protestas eran enmarañadas. Las únicas palabras que se distinguían eran Gage, coche, toma y Ellie y bus. Pero el mensaje estaba bien claro. Ellie debía quedarse. El colegio podía irse a la porra por un día. Otra vez la voz de Rachel. Él, despierta a tu papá antes de bajar. Entró Ellie con el pelo recogido en una cola de caballo y su vestido rojo. Estoy despierto, cariño, dijo él. Anda al autobús. Sí, papá. La niña se acercó, le dio un beso en la áspera mejilla y salió corriendo hacia la escalera. El sueño empezaba a diluirse, a perder coherencia. Magnífico. Gage, gritó Luis. Un beso, papá. Gage hizo caso omiso, bajaba las escaleras detrás de él y tan aprisa como podía, chillando a voz en cuello. Toma, toma, toma. Luis apenas alcanzó a entrever la figura rechoncha del niño que solo llevaba el pañal y las braguitas de plástico. ¿Estás despierto, Luis? Gritó Rachel desde abajo. Sí, dijo Luis sentándose en la cama. Ya te lo he dicho, gritó Ellie. Me voy. Adiós. Un portazo y un berrido de indignación de Gage subrayaron estas palabras. ¿Un huevo o dos? Preguntó Rachel. Luis apartó la ropa de la cama y puso los pies en la alfombrilla de ganchillo y ya iba a responder que nada de huevos, solo un tazón de cereales antes de salir corriendo, cuando las palabras se le ahogaron en la garganta. Tenía los pies sucios de tierra y agujas de pino. El corazón le hizo una pirueta de saltimbanqui. Con un movimiento brusco, los ojos desorbitados y los dientes clavados en una lengua insensible, Luis arrancó las sábanas de encima de un puntapié. La parte baja de la cama estaba sembrada de agujas de pino y las sábanas manchadas de barro. ¿Luis? Entonces vio que también tenía agujas de pino en las rodillas. De pronto se miró el brazo derecho. Vio un arañazo reciente en el bíceps, exactamente donde se le clavara la rama en el sueño. Voy a gritar. Me lo noto, pensó Luis. El grito retumbaba en su interior, como la detonación del frío proyectil del miedo. Su realidad se tambaleaba. La verdadera realidad eran las agujas de pino, el barro de las sábanas, la herida del brazo. Voy a gritar, y luego me volveré loco, y ya no tendré que preocuparme más. ¿Luis? Rachel estaba subiendo la escalera. Luis, ¿te has dormido otra vez?
Durante 2 o 3 segundos trató de sobreponerse haciendo un esfuerzo, al igual que cuando se organizó aquel barullo en el centro médico, poco después de que llevaran a Pascoe en la manta, moribundo. Lo consiguió. Le ayudó el afán de impedir que ella le viera en aquel estado, con los pies cubiertos de barro, la ropa de la cama amontonada en el suelo y aquella sábana enlodada. «Estoy despierto», gritó jovialmente. Le sangraba la lengua del mordisco que se había dado. Tenía un remolino de ideas en la cabeza y en el fondo de su mente, lejos de donde se desarrollaba la acción del raciocinio, se preguntaba si habría estado siempre tan próximo a aquella irracionalidad desaforada. Si lo estábamos todos. ¿Un huevo o dos? Rachel se había parado en el segundo o tercer peldaño. Gracias a Dios. «2», respondió él casi sin darse cuenta. «Revueltos». Así se habla, dijo ella volviéndose a la cocina. Luis cerró un momento los ojos y respiró aliviado, pero en la oscuridad volvió a ver los ojos plateados de Pascoe y volvió a abrirlos inmediatamente. Luis empezó a moverse con rapidez, desterrando todo pensamiento. Quitó las sábanas, las mantas estaban bien. Hizo un ovillo con las sábanas, salió al pasillo y las arrojó por la trampilla de la ropa sucia. Casi corriendo entró en el baño, conectó la ducha manual y se limpió los pies y piernas con un agua que casi le escaldó, pero él ni siquiera se preocupó de graduar la temperatura. Empezaba a sentirse mejor, más sereno. Mientras se secaba, le saltó la idea de que aquella misma sensación debían experimentar los asesinos cuando creían haberse librado de todas las pruebas comprometedoras. Se echó a reír. Siguió secándose y riendo. Parecía no poder parar. El de arriba, gritó Rachel. ¿Qué es eso tan divertido? Un chiste muy personal, contestó Luis sin dejar de reír. Estaba asustado, pero el miedo no le quitaba la risa. Era una risa que nacía de un vientre más duro que los ladrillos de una pared. Sí, había estado acertando al tirar las sábanas por la trampilla. Missy Dandridge venía 5 días a la semana a pasar el aspirador, limpiar y hacer la colada. Rachel no vería aquellas sábanas hasta que les pusiera otra vez en la cama, limpias. Era posible que Missy comentara lo de las manchas a Rachel, pero él no lo creía. Probablemente, la buena mujer cuchichearía a su marido que los Creed hacían en la cama cosas muy extrañas con barro y agujas de pino en lugar de pinturas corporales. Esta idea hizo que Louis riera aún más fuerte. Mientras se vestía, la risa fue apagándose hasta extinguirse por completo, y Louis se sintió un poco mejor. No comprendía por qué, pero así era. Ahora, la habitación volvía a estar normal, aunque sin las sábanas. Se había librado del veneno. Tal vez la palabra adecuada fuera pruebas, pero para él era un veneno. Tal vez esto sea lo que hace la gente con lo inexplicable, pensó. Tal vez esto haga a la gente como lo irracional que no encaja con el principio de causas y efectos que rige el mundo occidental. Tal vez así afrontaba la mente al platillo volante que una mañana, suspendido en el aire encima de un jardín de atrás, las lluvias de ranas, la mano que sale debajo de la cama y te toca el pie a medianoche, una crisis de risa o una crisis de llanto. Y puesto que aquello era un ente inviolable que no podías descomponer, tenías que expulsarlo, intacto, como una piedra de riñón. Gage estaba sentado en una silla alta tomando la papilla de cereales al cacao con la que embadurnaba la mesa, decoraba la alfombrilla de plástico colocada debajo de su silla y se friccionaba el pelo. Rachel salió de la cocina con el plato de huevos revueltos y una taza de café. ¿Qué chiste era ese?, preguntó Rachel. Te reías como un loco. Hasta me asustaste. Luis abrió la boca sin saber lo que iba a decir, y lo que salió fue un chiste que había oído la semana anterior en el supermercado de la carretera sobre un sastre judío que se compró un loro que solo sabía decir Ariel Sharon se hacía la paja. Rachel se reía, y también Gage, por cierto. Magnífico. Nuestro héroe se ha deshecho de las pruebas comprometedoras, le hace las sábanas y ha explicado satisfactoriamente el ataque de risa en el baño. Ahora nuestro héroe leerá el periódico matutino, o le echará un vistazo por lo menos para dar a la mañana un aire de normalidad. Con ese pensamiento, Luis abrió el periódico. Así se hace, muy bien, pensaba con un profundo alivio. Tienes que expulsarlo, como si fuera un cálculo. Isan se acabó. Si acaso, puedes hablar de ello una noche con los amigos alrededor de una hoguera de campamento, cuando sople el viento y salgan a relucir hechos inexplicables, porque, junto al fuego de campamento,
En las noches de viento se habla mucho. Luis comió los huevos y besó a Rachel y a Gage. Solo al salir lanzó una mirada al armario de la ropa sucia. Todo estaba perfectamente. Otra mañana espléndida. Parecía que el verano no iba a acabar nunca. Todo. Perfectamente. Lanzó una mirada al sendero mientras sacaba el coche del garage. Pero también estaba la perfección. Y uno, tan tranquilo, lo expulsas como si fuera una piedra. Todo siguió bien hasta que hubo recorrido unos 15 kilómetros. Entonces le entró un temblor tan fuerte que tuvo que salir de la carretera 2 y parar en el desierto aparcamiento de Sinks, el restaurante chino que estaba cerca del centro médico de Maine Oriental, donde habían llevado el cuerpo de Pascoe al centro médico, se entiende, no al restaurante chino. Big Pascoe no volvería a tomar una ración de mugu gai pan. Aquellos espasmos hacían en su cuerpo lo que querían. Louis se sentía indefenso y aterrado, pero no por algo sobrenatural, que ahora a la luz del sol parecía imposible, sino aterrado por la posibilidad de que estuviera volviéndose loco. Le parecía que un alambre invisible se le estaba enrollando en el cuerpo. «Basta», dijo, «basta ya». Buscó en la radio con dedos torpes y tropezó con Joan Baez, que cantaba sobre brillantes y herrumbre. Aquella voz dulce y fresca le serenó, y cuando acabó la canción, Louis se sintió con ánimo de seguir conduciendo. Al entrar a la enfermería, saludó de pasada a la Charlton y se metió directamente en el lavabo. Seguro que tendría un aspecto horrible, pero no, solo unas leves ojeras, y ni la propia Rachel había reparado en ellas. Se echó agua fresca en la cara, se secó, se peinó y se fue a su despacho. Allí estaban Steve Masterton y Surrendra Hardu, el médico indio, tomando café y repasando la carpeta 1. Buenos días, Lou, dijo Steve. Buenos días. Esperemos que mejores que ayer, dijo Hardu. Eso, pero tú te perdiste el jaleo. Surrendra tuvo sus propias emociones anoche, asintió Masterton. Cuéntaselo, Surrendra. Hardu se limpió los lentes sonriendo. A eso de la 1, 2 chicos me trajeron a su amiguita. Ella estaba bebida y alegre, celebrando la vuelta a la universidad. Tenía un corte en un muslo y yo le dije que debía darle 4 puntos, pero no le quedaría cicatriz. Cosa, me decía. Yo me pongo a coser inclinándome así. Hardu dobló el tronco sobre un invisible muslo. Luis imaginaba lo que iba a decir entonces. Empezó a sonreír. Y, mientras estaba suturando, ella me vomita encima de la cabeza. Masterton soltó una carcajada. Luis hizo otro tanto. Hardu sonrió apaciblemente, como si aquello le hubiera sucedido miles de veces en miles de vidas. ¿Desde ahora estás de guardia, Surrendra?, preguntó Luis. Desde la medianoche, dijo Hardu. Ya me iba, solo esperaba para saludarte. Pues salúdame, dijo Luis estrechando la mano morena y pequeña del indio. Y anda a acostarte. Casi hemos terminado ya con la carpeta 1, dijo Masterton. Puedes cantar el aleluya, Surrendra. Yo me abstengo, dijo Hardu sonriendo. No soy cristiano. Pues canta el himno de karma instantáneo, o algo por el estilo. Que los dos sigáis brillando, dijo Hardu sin dejar de sonreír. Dio media vuelta y salió sosegadamente. Luis y Steve Masterton le siguieron con la mirada en silencio. Se miraron y se echaron a reír. A Luis la risa nunca le pareció más sana y más normal. Y menos mal que ya hemos terminado con esa carpeta, dijo Masterton. Hoy es día que recibo al traficante de drogas. Luis asintió. Los visitadores de los laboratorios farmacéuticos empezarían a llegar a las 10. Como solía decir Steve bromeando, los martes eran día D de la Universidad de Maine, Orono, y la D quería decir Dearborn, su suministrador predilecto. Y un consejito, oh gran jefe, dijo Steve. No sé cómo sería esa gente de Chicago, pero aquí no se paran en barras y te ofrecerán cualquier cosa. Desde cacerías en Allagash en noviembre con todos los gastos pagados hasta vales para la bolera de Bangor. Una vez uno se empeñó en que le aceptara una muñeca hinchable. Yo. Y eso que no soy más que el ayudante. Como no consigan venderte sus drogas, te obligarán a consumirlas. Creo que hubieras debido aceptar la muñeca. No, era pelirroja, no son mi tipo. En fin, como dice Surrendra, esperemos que hoy sea mejor que ayer. Capítulo 18.
El representante de la Upjohn no se presentó a las 10 en punto, y Luis, sin poder resistir más, llamó a secretaría. Habló con una tal señorita Stapleton, quien prometió enviarle inmediatamente una copia del expediente de Víctor Pascoe. Cuando Luis colgó el teléfono, allí estaba ya el de la Upjohn. No le ofreció ningún regalo, solo le preguntó si quería comprar un bono para los partidos de los Patriots de Nueva Inglaterra con descuento. No, señor, dijo Luis. Lo que yo suponía, dijo tristemente el hombre y se fue. A mediodía, Luis se acercó a la cueva del oso a comprar un bocadillo de atún y una Coca-Cola. Se los llevó al despacho y mientras almorzaba estuvo leyendo el expediente de Víctor Pascoe. Buscaba alguna relación entre el muerto y su persona, o North Ludlow, donde estaba el cementerio, puesto que incluso para un fenómeno tan disparatado tenía que haber alguna explicación racional. Quizá el chico se había criado en Ludlow e incluso tenía un perro o un gato enterrado allá arriba. Luis no encontró el punto de contacto que buscaba. Pascoe era de Bergenfield, Nueva Jersey, y fue a la universidad para estudiar electrotecnia. En aquellas pocas páginas mecanografiadas, Luis no encontró nada que lo asociara con aquel muchacho que había muerto en la sala de espera, excepto, naturalmente, las circunstancias de la muerte en sí. Luis apuró su bebida dando un sonoro sorbetón con la caña en el fondo del vaso de cartón y tiró todo el servicio a la papelera. El almuerzo había sido frugal, pero se lo comió con apetito. Por ahí todo iba bien y por lo demás también. Ahora ya sí, no le habían repetido los espasmos, y hasta el horror de aquella mañana se le antojaba como un simple bache, una jugarreta de los nervios sin más consecuencias. Tamborileó con las yemas de los dedos en el bloc, se encogió de hombros y descolgó el teléfono. Marcó el número de centros médicos de Maine Oriental y pidió por el depósito. Cuando le pusieron con el empleado de patología, se identificó y dijo: «Tienen ustedes ahí a uno de nuestros estudiantes, Víctor Pascoe». «Ya no está», dijo la voz. «Se fue». A Luis se le cerró la garganta. Por fin consiguió articular. «¿Cómo dice?» «El cadáver salió anoche en avión consignado a sus padres. Se hizo cargo él de uno de pompas fúnebres, Brookings Smith. Le embarcaron en un Delta... ruido de papeles. Delta vuelo 109. ¿Dónde imaginó que se había ido? ¿Al baile?» «No», dijo Luis. «Claro que no. Es solo que... ¿Qué? ¿A santo de que había llamado?» No había forma de indagar en el caso con sensatez. Había que desistir, borrarlo, olvidar. De lo contrario, solo conseguiría crear problemas inútilmente. «Solo que todo parece haber ido muy deprisa», terminó con tono conciliador. «Bueno, la autopsia se hizo ayer, tarde». Otra vez el rumor de papeles. «Alrededor de las 3:20. El doctor Rinsvik. Para entonces el padre ya había hecho todos los trámites. Supongo que aquel cadáver llegaría a Newark sobre las 2 de la madrugada». «No, bien. En tal caso...» «Eso sí, si los transportistas no metieron la pata y lo enviaron a otro sitio», dijo el empleado animadamente. «No sería la primera vez, aunque con Delta nunca hubo problemas. Son bastante buenos. Tuvimos a uno que murió mientras pescaba en el condado de Orosto, en uno de esos lugarejos que no tienen ni nombre más que un par de coordenadas en el mapa. El infeliz se atragantó con el tapón de la cerveza. Sus compañeros tardaron 2 días en llegar a la civilización, y usted ya sabe que para entonces ya es problemático que el embalsamado surte efecto. De todos modos, se lo inyectaron, esperando que todo fuera bien, y metieron el cadáver en el compartimento de carga en un avión de línea regular, consignado a Grand Falls, Minnesota. Pero alguien la cagó, y el féretro fue a parar a Miami, y de allí a Des Moines y a Fargo, en Dakota del Norte. Cuando por fin lo localizaron ya habían pasado otros 3 días. El embalsamado no actuó, el tío estaba negro y olía a guiso de cerdo descompuesto. Por lo menos, eso me dijeron. 6 mozos de equipaje se marearon». La voz del otro lado del hilo rió alegremente. Luis cerró los ojos y dijo: «Bien, muchas gracias». «Puedo darle el número particular del Dr. Rinswick, si lo desea, doctor, pero él suele ir a Orono a jugar al golf por la mañana». Otra carcajada. «No», dijo Luis, «está bien». Colgó el teléfono. «Ponle ya el finito», pensó.
Cuando tú tenías ese sueño estúpido o lo que fuere, seguramente el cuerpo de Pascoe estaba ya en una funeraria de Bergenfield. Asunto concluido. Punto. Mientras volvía a casa aquella tarde, se le ocurrió la explicación lógica de por qué había amanecido con aquel barro en las sábanas, y se sintió inmensamente aliviado. Fue un caso de sonambulismo, provocado por la impresión sufrida al ver morir en su enfermería a un estudiante en su primer día de trabajo efectivo. Eso lo explicaba todo. El sueño parecía real, porque había en él elementos reales, el contacto de la alfombra, la humedad y el rocío. Naturalmente, la rama que le había arañado el brazo. Ello explicaba por qué Pascoe pudo pasar a través de la puerta y él no. Imaginó la escena si Rachel hubiera bajado en el momento en el que él se daba de narices contra la puerta de la cocina. La idea le hizo sonreír, el susto que se hubiera llevado. Una vez fijada la hipótesis del sonambulismo, ya pudo examinar con tranquilidad las causas del sueño, y lo hizo de buen grado. Fue al cementerio de animales porque él asociaba aquel lugar a experiencias desagradables vividas recientemente. En realidad, fue la causa de una fuerte disputa con su mujer, y, además, hizo que su hija se planteara por primera vez la idea de la muerte. Todo eso debía de llevar él en el subconsciente cuando subió a acostarse. Menos mal que volví a casa sano y salvo. No recuerdo esa parte. Pondría el piloto automático. Pues fue una suerte y no quería ni pensar que habría sido despertar por la mañana al lado de la tumba del gato Smokey, desorientado, empapado de rocío y probablemente cagado de miedo. Lo mismo que Rachel, a buen seguro. Pero ya había pasado. Se acabó, pensó Luis con profundo alivio. Pero... ¿y las cosas que dijo antes de morir? Trató de preguntarle a su mente, pero Luis se puso una mordaza. Aquella tarde, mientras Rachel planchaba y Ellie y Gage, sentados en la misma butaca, seguían atentamente el programa de los Muppets, Luis dijo con naturalidad que iba a salir a dar una vuelta, a respirar un poco. ¿Volverás antes de que acueste a Gage?, preguntó sin levantar la mirada de la plancha. Ya sabes que se duerme antes si estás tú. Descuida. ¿A dónde vas, papi?, preguntó Ellie sin quitar el ojo de la tele donde Miss Piggy se disponía a dar un tortazo a Kermit la rana. Por ahí detrás, cariño. No. Louis salió. 15 minutos después estaba en el cementerio de animales, mirando en derredor con curiosidad y tratando de sobreponerse a la sensación de haber estado allí muy recientemente. Pero era evidente que había estado. La pequeña estela que honraba la memoria del gato Smokey estaba tumbada. La había tirado él cuando, al final en la parte del sueño que él recordaba, se le acercó la visión de Pascoe. Luis le enderezó distraídamente y se acercó a la barrera de árboles derribados. No le gustaba aquello, el recuerdo de aquel montón de troncos y ramas blanqueadas por la intemperie, convertidas en huesos, aún le daba escalofríos. Haciendo un esfuerzo, se acercó y tocó uno de aquellos troncos que, colocado con precario equilibrio, se dio al contacto de su mano y cayó rodando. Luis dio un salto atrás y el leño le pasó rozando el zapato. Trató de rodear el montón, primero por la izquierda y después por la derecha. A uno y a otro lado la maleza era impenetrable. Además, no eran matorrales por los que uno pudiera tratar de abrirse paso. No, sí tenía uno sentido común. Cerca del suelo había unas exuberantes masas de hiedra venenosa. Durante toda su vida, Luis había oído a personas que presumían ser inmunes a ella, pero él sabía que casi nadie lo era. Más allá, se veían unos espinos enormes, de pésima catadura. Luis volvió a situarse frente al centro del montón. Se quedó mirándolo con las manos en los bolsillos detrás de los tejanos. No estarás pensando subir ahí, ¿verdad? ¿Yo? Ni hablar. ¿Por qué había de cometer semejante estupidez? Magnífico, me habías dado un susto, Lu. Parece el medio más seguro de ir a parar a tu propia enfermería con una pierna rota, ¿verdad? Por supuesto, además, está anocheciendo. Satisfecho de estar de acuerdo consigo mismo, Luis empezó a trepar por los troncos. Estaba por la mitad cuando sintió que los troncos temblaban bajo sus pies, con un crujido peculiar. Huesos rodando. Cuando el montón volvió a temblar, Luis dio marcha atrás a toda prisa. Tenía los faldones de la camisa por fuera del pantalón. Llegó a tierra firme sin incidentes y se frotó las manos para desprender fragmentos de corteza. Tomó por el sendero que le llevaría de regreso a casa, donde estaban sus hijos, que querrían que les leyera un cuento antes de irse a la cama, y Church, que vivía su último día de macho reglamentario, y donde,
Cuando hubiera acostado a los niños, él y su mujer tomarían una taza de té en la cocina. Antes de alejarse, se volvió a mirar el claro por última vez, admirando su silencio y su verdor. Jirones de niebla flotaban a ras del suelo entre las estelas. Aquellos círculos concéntricos era como si, involuntariamente, las manecitas de varias generaciones de niños de Ludlow hubieran construido una especie de Stonehenge en pequeño. Pero, ¿es eso todo, Luis? Aunque solo pudiera entrever fugazmente lo que había al otro lado del montón de troncos, antes de que aquel movimiento le pusiera nervioso, habría jurado que el sendero continuaba, bosque adentro. Eso a ti no te importa, Luis. Déjalo ya. Está bien, jefe. Luis dio media vuelta y regresó a casa. Aquella noche, Luis se quedó leyendo 1 hora después de que Rachel subiera a acostarse, leyendo una serie de revistas médicas que ya había visto y negándose a reconocer la idea de irse a la cama, de dormir. Le ponía nervioso. Nunca había tenido una experiencia de sonambulismo y no había forma de saber si iba a repetirse, hasta que se repetía. Oyó que Rachel se levantaba y le llamaba suavemente desde lo alto de la escalera. —¿Lu? ¿Subes, cariño? —Ahora mismo —dijo él, apagando la luz de sobremesa de su estudio y poniéndose en pie. Aquella noche tardó mucho más de 7 minutos en desconectar la máquina. Mientras oía respirar profundamente a Rachel a su lado, la aparición de Víctor Pascoe le parecía menos cosa de sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía abrirse bruscamente la puerta, y allí estaba él. Nuestra estrella invitada, Víctor Pascoe, con sus shorts, su lívido bronceado y su clavícula salida. Parecía que iba a quedarse dormido cuando, al pensar lo que sería despertarse en el cementerio de animales entre aquellos círculos concéntricos iluminados por la luna y tener que volver andando, despierto, por aquel bosque, ya volvía a estar desvelado. Era más de las 12 cuando, por fin, el sueño le pilló desprevenido y se lo echó al saco. Aquella noche no soñó. A la mañana siguiente despertó puntualmente a las 7:30 y oyó repicar de los cristales la lluvia de otoño. Levantó la ropa de la cama con cierta zozobra. Las sábanas estaban impecables. Sus pies, con el dedo martillo y los callos, no podían optar a este calificativo, pero, por lo menos, estaban limpios. Cuando quiso darse cuenta, Luis estaba silbando en la ducha. Capítulo 19. Missy Dandridge se quedó cuidando a Gage mientras Rachel llevaba a Winston Churchill al veterinario. Aquella noche, Ellie estuvo despierta hasta más de las 11, lamentándose con voz dolorida de que sin Church ella no podía dormir y pidiendo vasos y vasos de agua, hasta que Louis se negó a darle más agua, no fuera a mojar la cama. Esto provocó un berrinche de tal ferocidad que Rachel y Louis se miraron alzando las cejas, desconcertados. «Tiene miedo por Church», dijo Rachel. «Deja que se desahogue, Lou». «No creo que resista mucho tiempo con ese tren», dijo Luis. «O así lo espero». Estaba en lo cierto. Los bramidos se dieron paso a quejidos, hipo y suspiros. Finalmente se hizo el silencio. Cuando Luis se asomó, la encontró dormida en el suelo, abrazada a la cesta que Church casi nunca se dignaba ocupar. Luis le quitó la cesta, la acostó, le apartó suavemente el pelo de la húmeda frente y le dio un beso. Luego, impulsivamente, entró en el cuartito que Rachel utilizaba como despacho y escribió en grandes letras de imprenta en una hoja de papel: «Vuelvo mañana. Besos. Church». Dejó el papel en la cesta del gato y volvió a su habitación en busca de Rachel. Rachel estaba allí. Hicieron el amor y se durmieron abrazados. Church volvió a casa el viernes en que se cumplía la primera semana de trabajo de Luis. Ellie le trató con mimo. Gastó una parte de su asignación en una caja de galletas para gatos y casi dio una cachetada a Gage por haber intentado tocarlo. Aquello hizo llorar a Gage con una aflicción que no le provocaban las mismas medidas disciplinarias paternas. Para él, un correctivo de Ellie era como un correctivo del mismo Dios. A Luis le entristecía ver a Church. Comprendía que era una ridiculez, pero eso no cambiaba su manera de sentir. La antigua arrogancia de Winnie Church se había esfumado y sus andares de pistolero. Ahora se movía con el pasito lento y comedido del convaleciente. Dejaba que Ellie le pusiera la comida en la boca y no quería salir de casa, ni siquiera para ir al garaje. Parecía otro. Tal vez, en definitiva, fuera una suerte. Ni Ellie ni Rachel parecían notar el cambio. Capítulo 20. Pasó el verano indio.
A los árboles le salieron vivos colores que brillaron efímeramente y se diluyeron. A mediados de octubre, tras unas lluvias frías y torrenciales, empezaron a caer las hojas. Ellie volvía a casa cargada de adornos para la víspera de Todos los Santos que hacía en la escuela y contaba a Gage el cuento del jinete sin cabeza. Gage se pasó una tarde discurseando animadamente acerca de un tal Chiete Sinuesa y a Rachel entró la risa y no podía parar. Aquel principio de año fue una época muy grata para todos. El trabajo de Louis se había encauzado en una rutina exigente pero agradable. Visitaba a los pacientes, asistía a las reuniones del Consejo de Colegios Universitarios, escribía las cartas del rigor al periódico universitario para advertir a los estudiantes de que la enfermería trataba las enfermedades venéreas con la máxima discreción, o recomendarles que se vacunaran contra la gripe, ya que para el invierno se esperaba otra epidemia del tipo A. Asistía a juntas, presidía comités. Durante la segunda semana de octubre, asistió a la conferencia sobre medicina universitaria en Nueva Inglaterra, que se celebró en Providence, y presentó un trabajo acerca de las repercusiones jurídicas de la asistencia médica a estudiantes. En su trabajo mencionaba a Víctor Pascoe con seudónimo de Henry Montaes. El trabajo fue bien recibido. Empezó a preparar el presupuesto de la enfermería para el siguiente año académico. También, sus tardes seguían una rutina: cena, niños, un par de cervezas con Judd Crandall. A veces, si Missy podía quedarse un rato con los niños, Rachel iba con él, y Norma se unía al grupo, pero casi siempre estaban Louis y Judd solos. Louis se encontraba a sus anchas en compañía del viejo, que contaba historias de Ludlow que databan hasta de 300 años antes, como si él las hubiera vivido. Judd hablaba mucho, pero nunca divagaba. Louis no se cansaba de escucharle, aunque más de una vez había sorprendido a Rachel ahogando un bostezo. Casi todas las noches, Louis regresaba a su casa antes de las 10, y casi todas las noches hacía el amor con Rachel. Nunca, desde el primer año de matrimonio, lo había hecho tan a menudo y nunca tan satisfactoriamente. Rachel decía que debía de ser por el agua del pozo artesiano, y Louis lo atribuía a los aires de Maine. La trágica muerte de Víctor Pascoe, acaecida el primer día del curso, empezó a borrarse de la memoria del alumnado y de la de Louis. La familia, sin duda, seguía llorándole. Louis habló por teléfono con el padre de Pascoe y le impresionó oír su voz rota. Y menos mal que no tuve que verle la cara. Llamó para cerciorarse de que se había hecho todo lo humanamente posible, y Louis le aseguró que así era. No le habló de la confusión ni de la mancha que iba creciendo en la moqueta, ni le dijo que el muchacho practicante murió en el acto, aunque estas eran cosas de que el propio Louis nunca podría olvidar. Sin embargo, para aquellos que solo lo consideraban otra víctima de la carrera, el recuerdo ya se iba difuminando. Louis no recordaba su noche de sonámbulo y el sueño que le acompañó, pero ya era casi como si aquello le hubiera ocurrido a otro, o fuera una secuencia de un telefilm. Su única visita a una puta de Chicago, hecha 6 años atrás, le había dejado la misma impresión. Ambos episodios le parecían ahora totalmente insignificantes, 2 incidentes desligados de la realidad, falsos sonidos pronunciados en una caja de resonancia. Y en cuanto a lo del moribundo, pudiera haber dicho o dejado de decir, en eso ya ni pensaba siquiera. La noche de Todos los Santos hubo una fuerte helada. Louis y Ellie emprendieron la típica ronda de la noche de difuntos en busca de golosinas propias de la festividad por la casa de los Crandall. Ellie soltó una risita de bruja muy aceptable, cabalgó en su escoba por la cocina de Norma y recibió los elogios de rigor. «Qué graciosa está, ¿verdad, Judd?» Judd se mostró de acuerdo y encendió un cigarrillo. ¿Y dónde está Gage, Louis? Creí que también le disfrazarías. En un principio pensaba llevarle con ellos. Rachel estaba muy ilusionada porque ella y Missy Dandridge habían confeccionado una especie de disfraz de escarabajo, con unas perchas retorcidas y forradas de papel de crespón a modo de antenas, pero Gage había pillado un fuerte resfriado con bronquitis, y después de auscultarle, los pulmones le sonaban un poco, y mirar el termómetro que estaba colgado en el vano de la ventana y que marcaba solamente 4 grados a las 6 de la tarde, Louis desistió de llevárselo. Rachel, aunque decepcionada, se mostró de acuerdo. Ellie prometió repartir con él las golosinas, pero al observar sus exageradas muestras de pensar, Louis preguntó si, en el fondo, no se alegraba de que Gage no fuera con ellos. Habría sido una rémora y un competidor.
Pobre Gage, dijo la niña en el tono de voz que generalmente se reservaba para hablar de los desahuciados. Gage, ajeno a lo que se perdía, estaba sentado en el sofá mirando los dibujos de la tele. Church dormitaba a su lado. «Ellie, bruja», dijo Gage con indiferencia y volvió a la tele. «Pobre Gage», repitió Ellie con otro suspiro. Luis pensó en las lágrimas de los cocodrilos y sonrió. Ellie empezó a tirarle de la mano. «Vamos, papi, vamos, vamos». Gage tiene un poco de bronquitis, dijo Luis a Jude. «Qué lástima», dijo Norma. «Pero el año próximo disfrutará más. Pon la cesta, Ellie». «Oh». Norma había tomado una manzana y un caramelo de un cuenco que había encima de la mesa, pero las dos cosas le resbalaron de la mano. Luis se sintió impresionado al ver la deformada que estaba aquella mano. Se agachó a recoger la manzana que rodaba por el suelo. Jude puso el caramelo en la cesta de Ellie. «Oh, te daré otra manzana, guapa», dijo Norma. «Esa ya tiene un golpe». «Está perfecta», dijo Luis tratando de echarla a la cesta, pero Ellie retrocedió manteniendo la cesta bien cerrada. «Yo no quiero manzanas pochas, papá», dijo mirándole como si se hubiera vuelto loco. «Le salen manchas negras. Uf». «Ellie, no seas maleducada». «No la regañes por decir la verdad, Luis», dijo Norma. «Solo los niños dicen toda la verdad. Por algo son niños. Y las manchas negras son feas». «Muchas gracias, señora Crandall», dijo Ellie mirando a su padre con ojos ofendidos. «De nada, cariño», dijo Norma. Jude los acompañó al porche. Por el sendero del jardín venían dos fantasmitas en los que Ellie reconoció a compañeros de clase y los acompañó a la cocina. Jude y Luis se quedaron solos en el porche un momento. «Está peor de la artritis», dijo Luis. Jude movió la cabeza sacudiendo la ceniza del cigarrillo en un cenicero. «Sí, en otoño y en invierno siempre se pone peor, pero esta vez le ha dado más fuerte que nunca». «¿Qué dice el médico?» «Nada, no puede decir nada porque Norma no ha ido a visitarse». «¿Qué? ¿Por qué no?» Jude miró a Luis. A la luz de los faros de la furgoneta que esperaba a los dos fantasmas, su expresión denotaba un profundo abatimiento. «Quería pedírtelo en mejor ocasión, Luis, pero me parece que ninguna ocasión es buena para abusar de la amistad. ¿Querrías reconocerla?» En la cocina, los dos fantasmas aullaban lúgubremente y Ellie soltaba una risa de bruja. Llevaba ensayándola toda la semana, todo muy tétrico y apropiado. ¿Qué más le pasa a Norma?, preguntó. ¿Tiene miedo de algo? «Le duele el pecho», dijo Jude en voz baja. «No quiere volver más al Dr. Weybridge. Estoy preocupado». ¿Y ella? ¿Está preocupada? Jude titubeó. «Yo diría que está asustada y por eso no quiere ir al médico. Betty Coslow, una de sus mejores amigas, murió el mes pasado en el hospital. Cáncer. Tenía la misma edad que Norma. Está asustada». «La veré encantado. No hay inconveniente». «Gracias, Luis», dijo Jude con alivio. «Cualquier noche la pillamos desprevenida entre los dos y...» Jude se interrumpió, la dio la cabeza y miró a Luis a los ojos con expresión interrogante. Después, Luis sería incapaz de recordar lo que sintió en aquellos momentos, ni cómo sucedieron sus emociones. Cada vez que trataba de analizarlas, acababa confuso. Lo único que sabía era que la curiosidad se trocó rápidamente en la sensación de que había ocurrido algo malo. Su mirada tropezó con la de Jude. Ninguno de los dos simulaba la angustia. Luis tardó un momento en reaccionar. Aullaban los fantasmas en la cocina. De pronto, el grito subió de tono y se hizo realmente espeluznante. Uno de los fantasmas se puso a chillar. ¡Papá! La voz de Ellie era desgarrada y tensa. ¡Papá, la señora Crandall se ha caído! ¡Oh, Dios!, casi gimió Jude. Ellie salió corriendo al porche con su falda negra ondeando. Con una mano oprimía fuertemente el mango de la escoba. Su carita pintada de verde y consternada parecía la de un enano en una última fase de intoxicación alcohólica. Los dos fantasmas le seguían llorando. Jude se lanzó hacia la puerta con una agilidad asombrosa para un hombre de más de 80 años. Más que correr, parecía volar. Iba llamando a su mujer. Luis se inclinó y puso las manos en los hombros de Ellie. «No te muevas de aquí, Ellie. ¿Me has comprendido?» «Papi, tengo miedo», susurró ella.
Los dos fantasmas corrían por el camino haciendo sonar las bolsas de caramelos y llamando a gritos a su mamá. Luis cruzó el pasillo a toda velocidad y entró en la cocina, sin hacer caso de los gritos de Ellie que le pedía que volviera. Norma estaba tendida sobre el ondulado linóleo al pie de la mesa, entre un montón de manzanas y barritas de caramelo. Sin duda, al caer se desgarró a la fuente de las golosinas, esparciendo su contenido. La fuente había quedado boca abajo, como un pequeño platillo volante de Pyrex. Jude le frotaba una muñeca a su mujer. Miró a Luis con la cara crispada. Ayúdame, Luis. Ayuda a Norma. Me parece que se está muriendo. Apártate, dijo Luis. Al arrodillarse aplastó un caramelo relleno. Sintió que el zumo se le filtraba a través de la pana de su viejo pantalón y un olor de manzana inundó la cocina. Otra vez lo mismo que Pascal, pensó Luis, pero desechó el pensamiento con tal violencia que la idea se fue de su mente como si llevara ruedas. Le buscó el pulso y encontró algo muy débil y rápido. Aquello no eran pulsaciones, sino simples espasmos. Arritmia extrema, lo inminente, el paro cardíaco. Tú y Elvis Presley, Norma, pensó. Le desabrochó el vestido, descubriendo una combinación de seda y crema. Con movimientos certeros le ladeó la cabeza y empezó a administrarle masaje al corazón. Escúchame, Jude, dijo. La palma de la mano izquierda en un tercio de la base del esternón, 4 centímetros por encima del proceso sifoideo. Con la derecha, sujetaba la muñeca izquierda para darle firmeza y presión. Con firmeza, pero cuidado con esas viejas costillas. Nada de pánico, todavía. Y por el amor de Dios, no hagas que se contraigan los pobres pulmones. Di lo que sea, murmuró Jude. Llévate a Ellie, dijo Luis. Mucho cuidado al cruzar la calle, no vayan a atropellarlos. Dile a Rachel lo que pasa y que te dé mi maletín. No el que está en mi estudio, el otro, el que puso en el estante arriba del cuarto de baño. Ella sabe cuál. Que llame a una ambulancia del servicio médico de Bangor. Bucksport está más cerca, dijo Jude. Bangor es más rápido. Ve. No llames tú, que llame Rachel. Necesito el maletín. Y cuando ella se entere de lo que pasa aquí, no creo que quiera acercarse, pensó Luis. Jude se fue. Luis oyó golpear la puerta mosquitera. Estaba solo con Norma Crandall y el olor a manzana. En la sala de estar sonaba el monótono tic-tac del reloj. De pronto, Norma emitió un largo ronquido y movió los párpados. Y Luis se estremeció con una funesta certidumbre. Ahora abrirá los ojos. Oh, Dios mío, abrirá los ojos y empezará a hablar sobre el cementerio de animales. Pero ella solo le miró con una velada expresión de reconocimiento y volvió a cerrar los ojos. Luis se sintió avergonzado de sí mismo por aquel miedo estúpido, tan impropio de él. Al mismo tiempo, experimentó un esperanzado alivio. En aquellos ojos había dolor, pero no angustia. A primera vista, el ataque no parecía grave. Luis jadeaba y sudaba. El masaje cardíaco solo parecía fácil en la tele. En realidad, consumías cantidad de calorías. Al día siguiente le dolerían los brazos y los hombros. ¿Puedo ayudar en algo? Luis volvió la cabeza. Una mujer vestida con un pantalón de casa y jersey marrón le miraba desde la puerta apretando un puño sobre el busto. La madre de los fantasmas, pensó Luis. Su criterio le dijo rápidamente que la mujer estaba asustada, pero no histérica. No, dijo, y enseguida, sí, moje un paño, por favor, escúrralo bien y póngaselo en la frente. La mujer se puso en movimiento. Luis miró a Norma. Ella había vuelto a abrir los ojos. Luis, me caí, susurró. Creo que me desmayé. Has tenido algo en las coronarias, dijo Luis. No parece grave. Ahora quédate tranquila y callada, Norma. Luis descansó unos momentos y le tomó el pulso otra vez. Las pulsaciones eran muy rápidas. Hacía lo que el Dr. Tucker de la Facultad de Medicina de Chicago llamaba mensaje en Morse. El corazón latía varias veces con regularidad. Luego hacía algo que era casi como una fibrilación, y volvía a latir normalmente. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. No era muy bueno, pero mejor que la arritmia. La mujer puso el paño húmedo en la frente de Norma y se retiró titubeando. Entonces entró Jude con el maletín. Luis, se pondrá bien, dijo Luis mirando a Jude, pero hablando a Norma. ¿Viene la ambulancia? Tu mujer estaba hablando con ellos. No esperé a que terminara. Hospital no, susurró Norma. No, hospital sí.
dijo Luis. 5 días en observación, tratamiento y luego a casa a descansar. Norma, guapa, como digas una palabra más te hago comer todas esas manzanas con el corazón y todo. Ella sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos. Luis abrió el maletín, revolvió en su interior, sacó el frasco de Isodil y extrajo una pastilla. Era tan pequeña como la media luna de una uña. Tapó el frasco y tomó la pastilla entre el índice y el pulgar. Norma, ¿me oyes? Sí. Quiero que abras la boca. Tú has hecho tu numerito y ahora vas a recibir el premio. Te pondré una pastilla debajo de la lengua, es muy pequeña. Manténla ahí hasta que se disuelva. Es un poco amarga, pero eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Ella abrió la boca. El aliento le olía a dentadura rancia y Luis sintió una profunda compasión hacia aquella mujer que estaba tendida en el suelo de su cocina, entre un revoltijo de manzanas y caramelos. Pensó que un día habría tenido 17 años y que los chicos del vecindario le habrían mirado el escote con interés y todos los dientes serían suyos, y aquel corazón, un robusto motor. Ella puso la lengua encima de la pastilla e hizo una pequeña mueca. La pastilla amargaba, sí, pero por lo menos ella no estaba como Víctor Pascoe. Aún se le podía ayudar. Aún la tenía a su alcance. Luis pensaba que Norma superaría el ataque. Ella palpaba el aire y Jude le asió la mano, suavemente. Luis se levantó, encontró la fuente y empezó a recoger las golosinas. La mujer, que dijo ser la señora Budinger, que vivía un poco más abajo junto a la carretera, le ayudó y se despidió. Tenía que volver al coche, sus 2 hijos estaban asustados. Muchas gracias por todo, señora Budinger, dijo Luis. Yo no he hecho nada, respondió ella categóricamente. Pero esta noche daré gracias a Dios, de rodillas, porque usted estuviera aquí, doctor Creed. Luis agitó una mano, violento. Lo mismo digo yo, agregó Jude. Miró fijamente a Luis. El momento de confusión y temor ya había pasado. Te debo una, Luis. Déjalo ya, dijo Luis y saludó a la señora Budinger con la mano. Ella le sonrió y saludó a su vez. Luis mordió una manzana bañada en arrope. Estaba tan dulce que se le insensibilizó momentáneamente el paladar, pero no era una sensación desagradable. Esta noche puedes apuntarte un tanto, Lu, pensó mientras devoraba la manzana. Estaba hambriento. Nada de eso, dijo Jude. Si un día necesitas un favor, dímelo antes que a nadie. Está bien, dijo Luis. De acuerdo. 20 minutos después llegó la ambulancia de Bangor. Mientras observaba a los enfermeros cargar la camilla, Luis vio a Rachel en la ventana de la sala y agitó una mano. Ella alzó la mano a su vez. Él y Jude siguieron con la mirada en la ambulancia que se alejaba lanzando destellos, pero sin la sirena. Me parece que me voy al hospital, dijo Jude. No te dejarán verla esta noche, Jude. Nada más llegar le harán un electrocardiograma y la pondrán en cuidados intensivos durante 12 horas. Nada de visitas. ¿Tú crees que se pondrá bien, Luis? ¿Bien del todo? Luis se encogió de hombros. No se puede garantizar. Ha tenido un ataque al corazón. Yo, personalmente, creo que se recuperará. Y quizá esté mejor que nunca después del tratamiento. Dijo Jude encendiendo un Chesterfield. Luis sonrió y miró el reloj. Le sorprendió comprobar que no eran más que las 8 menos 10. Parecía que tenía que ser mucho más tarde. Yo tengo que ir a buscar a Ellie para terminar la ronda de visitas. Pues claro que sí. Dile de mi parte que deseo que se divierta. Así lo haré, prometió Luis. Cuando Luis llegó a casa, Ellie seguía vestida de bruja. Rachel trató de convencerla de que se pusiera la pijama, pero la niña se resistió, por si existía la posibilidad de que la fiesta, suspendida por el ataque al corazón, aún se celebrara. Cuando su padre le dijo que se pusiera el abrigo, ella lanzó un grito de alegría. Se va a hacer muy tarde, Luis. Iremos en coche, dijo él. Por favor, Rachel, llevo un mes esperándolo. Bueno. Rachel sonrió y Ellie volvió a gritar y echó a correr hacia el ropero. ¿Cómo está Norma? Mejor. Él se sentía satisfecho, cansado, pero satisfecho. No ha sido muy fuerte. De ahora en adelante tendrá que cuidarse, pero a los 75 años tampoco va uno a hacer cabriolas. Ha sido una suerte que estuvieras allí. Parece cosa de la providencia. Dejémoslo en suerte. Sonrió a Ellie que volvía con el abrigo. ¿Lista, bruja Hessel?
¡Lista! ¡Vamos, vamos! Cuando una hora después volvían a casa con la cesta a medio llenar, Ellie protestó cuando Luis decidió dar por terminada la fiesta, pero se dejó convencer fácilmente, pues estaba cansada. La niña le sorprendió al preguntar: ¿Fue culpa mía que la señora Crandall tuviera el ataque al corazón, papi? ¿Fue porque no quise la manzana que tenía el golpe? Luis la miró con extrañeza, preguntándose de dónde sacaban los niños aquellas ideas semisupersticiosas. Trae desgracia, pizarraya, me quiere, no me quiere. Aquello le recordó el cementerio de animales y sus círculos chapuceros. Quiso sonreír, y no acabó de conseguirlo. No, cariño, dijo Luis. Cuando tú entraste con los dos fantasmas... No eran fantasmas, eran los gemelos Budinger. Está bien. Mientras ustedes estaban en la cocina, el señor Crandall me decía que su esposa tenía pequeños dolores en el pecho. En realidad, puede decirse que tú le salvaste la vida, o por lo menos impediste que se pusiera peor. Ahora fue Ellie quien se sorprendió. Luis asintió. Ella necesitaba un médico, yo soy médico, pero solo estaba allí porque habría ido a acompañarte a la ronda de todos los santos. Ellie reflexionó largamente y asintió. De todos modos, se morirá, dijo llanamente. Todos los que tienen un ataque al corazón se mueren. Aunque parece que van a vivir. Tienen otro, y otro, y otro, hasta que ¡pum! ¿Y dónde has aprendido tú tanta ciencia? Ellie se encogió de hombros con una actitud que parecía calcada de su padre, según observó Luis con regocijo. La niña le dejó llevar la cesta, suprema prueba de confianza, y Luis meditó sobre su reacción. La idea de que Church pudiera morir casi le provocó una crisis de histerismo, pero la posibilidad de que muriera la abuela Crandall, eso lo aceptaba con toda calma, como algo natural. ¿Qué fue lo que dijo? Otro y otro y otro, hasta que ¡pum! La cocina estaba desierta, pero se oía Rachel andar por el piso de arriba. Luis dejó la cesta en el mostrador y dijo: No siempre ocurre eso, Ellie. Ha sido un ataque muy leve y yo pude darle el tratamiento enseguida. Es posible que su corazón no haya sufrido ningún daño. Ella... No, bueno, ya lo sé, dijo Ellie casi con alegría. Pero ya es vieja, y de todos modos se morirá pronto, y el señor Crandall también. ¿Puedo comer una manzana antes de acostarme, papi? No, dijo él mirándola pensativo. Sube a limpiarte los dientes, cariño. ¿Habrá alguien que crea en comprender realmente a los niños?, pensó. Cuando la casa estuvo recogida y se acostaron, Rachel preguntó en voz baja: ¿Lu? ¿Se impresionó mucho Ellie? ¿Estaba muy trastornada? No, pensó él. Ella sabe que los viejos la palman uno tras otro, del mismo modo que sabe que hay que soltar al saltamontes cuando echa baba, o que si caes en el número 13 cuando juegas a la rayuela se muere tu mejor amigo, o que en el cementerio de las tumbas tienen que ponerse en círculos. No, dijo, se portó muy bien. Vamos a dormir, Rachel, ¿de acuerdo? Aquella noche, mientras ellos dormían y Jude velaba, hubo otra helada fuerte. De madrugada se levantó un viento que arrancó de los árboles la mayor parte de las hojas que quedaban, ya ocres y poco vistosas. El viento despertó a Luis, y él se incorporó apoyándose en los codos, medio dormido y desconcertado. Se oían las pisadas en la escalera. Alguien subía lentamente arrastrando los pies. Pascu había vuelto. Pero ahora, pensó Luis, ahora hacía ya 2 meses. Cuando se abriera la puerta, él no vería más que podredumbre. Los shorts rojos estarían cubiertos de moho, le faltarían trozos de carne, el cerebro no sería más que una pasta putrefacta, solo los ojos tendrían vida, y un brillo escalofriante. Esta vez Pascoe no hablaría, sus cuerdas vocales ya no estarían en condiciones de producir sonidos, pero sus ojos le obligarían a seguirle. No, jadeó Luis y los pasos se apagaron. Se levantó, se fue a la puerta y la abrió bruscamente, apretando los labios en una mueca de miedo y resolución, sintiendo un hormigueo en todo el cuerpo. Allí estaría Pascoe, con los brazos levantados, como el espectro de un director de orquesta a punto de atacar la atronadora obertura de La noche de Walpurgis. De eso nada, como hubiera dicho Jude, el corredor estaba vacío y silencioso. Solo se oía el rumor del viento
Luis volvió a la cama y se durmió.